una vez más está con nosotros como lo hace, pero muchas veces porque lo queremos invitar a Hugo Herrera a ver su mirada, su análisis en muchas de las cosas que están pasando y especialmente ahora que estamos ya en una carrera lanzada a lo que va a ser el plebiscito del 17 de diciembre. Gracias por estar de nuevo con nosotros, Hugo. Muchas gracias por la invitación, Fernando. ¿Te sorprendió lo que pasó con Republicano? El hecho de que se partiera el partido prácticamente una semana antes de que se vaya a votar y de una forma discursiva que es bastante dura, digamos, agria. ¿Qué pasó? Sí, es bien extraño por de pronto que haya ocurrido por varias razones. Uno, claro, lo inminente de la fecha, que es una fecha importante políticamente. Y lo otro es que me parece raro que en un partido en el fondo con tan nucleado ideológicamente, tan parecido entre todos sus sectores, emerjan divisiones de este tipo, digamos, que no son ni corrientes internas ni nada, sino que fue punto, nos vamos y se acabó. No sé cómo eso va a operar al final. Ahora, dicho eso, creo que hemos estado en un escenario de tanto movimiento y de tanto reajuste y de tanta aparición de partidos y decadencia de otros partidos, que creo que el balance largo, digamos, vamos a tener que hacerlo ya entrando el próximo año, porque va a haber que preguntarse qué pasa con amarillos, qué pasa con demócratas, claro, cómo quedan los demócratas cristianos, cómo queda Evópoli con estos sectores, o sea, va a haber mucho que conversar. Ahora, lo que sí es llamativo es que al parecer hay una disputa por uno de los bolsones, podríamos decir, de votos que aparecen en este momento con claridad y que está en el extremo derecho, digamos. O sea, yo creo que ahí paradójicamente, digamos, hay más posibilidades de cazar votos que al centro, al parecer, donde, claro, el país en general se dice que es de centro, pero el caudal de votos del centro como que ha estado, sí, más bien líquido. Ahora, ayer conversando con el senador Rojo Edwards, que fue uno de los artífices de esta salida, él contaba, y lo dijo varias veces, que le habían dicho a el liderazgo de Republicanos, me imagino que a José Antonio Caste, al profesor Silva y a todas las personas que están ahí, que, nosotros habíamos originado nuestro discurso diciendo que no se necesitaba una nueva constitución, que había una constitución. Y de repente aparecemos liderando una nueva constitución que tiene una serie de cosas que no tienen nada que ver con lo que, decía, es el fundamento de los republicanos. Y por lo tanto decidimos votar que no. Y al decidir votar que no y dar el paso siguiente de salirnos del partido, bueno, es porque, y lo vuelve a repetir muchas veces el senador Edwards, dijimos en privado y en público muchas veces que esto no podía seguir así y que debíamos ver la forma de volver a nuestro ideario republicano. Ahora, no es muy distinto de lo que pasó en su momento históricamente con los partidos socialistas, con la democracia cristiana. De nuevo se vuelve a fragmentar y se va un grupo a amarilla, se va otro grupo a demócrata. Lo mismo que pasa con los partidos socialistas históricos. Renovación Nacional también perdió gente en esta pasada. Entonces, claro, a ver, ¿cómo se ordena el cuadro político que va para un país que va a tomar una decisión muy trascendental este 17 de diciembre, cuando las cosas se están desarticulando, y mucha gente no entiende por qué? Sí. Yo haría una distinción que creo que puede ser funcional al momento que estamos viviendo y sería entre lo que ocurre dentro de Republicanos, donde uno podría decir que hay distintos factores. Uno de ellos es que efectivamente ellos estuvieron con el rechazo al inicio, estaban en contra de tener una nueva constitución, apoyaban la de Pinochet, qué sé yo, con la reforma y todo lo demás.
Eso es una cosa. Y la disputa por los votos que haya a lo mejor en ese lugar donde están situados los republicanos, que parece ser un lugar suculento en términos de votos. Pero metería todo esto en un contexto más amplio, porque efectivamente, como tú dices, aquí estamos en un contexto donde el sistema político del país ha estado bajo presión durante mucho tiempo. Y ahí yo creo que actitudes como la que ha tenido Republicanos más bien complican el asunto en términos de sistema político que las favorecen. Las críticas uno se las puede hacer a muchos sectores. Yo creo que en la izquierda también tuvieron un sector centrífugo que jugó muy mal en la primera convención y producto de eso convirtieron en la práctica un 80% de apoyo al proceso y a la nueva constitución en un 60 y tanto de rechazo. Es cierto que no son iguales todos los números, pero las mismas bases, digamos, pero coincide con algo así el asunto al final. Y en ese sentido más amplio, creo que la mirada hay que ponerla en qué es lo que va a quedar, porque cualquiera sea el resultado del 17 de diciembre, tenemos todavía, digamos, vamos a tener un problema. Esto no es gratuito, digamos, aquí no estamos haciendo libre especulación política, ni estamos diseñando así en abstracto proyectos de país hacia el futuro. Esto es la respuesta que le quedó al sistema político a partir de la crisis de octubre de 2019. Sí. Y si alguien me dice que los, no sé, 4 o 5 factores decisivos de esa crisis se desaparecieron, bueno, yo le diría que bueno, digamos, entonces vámonos a otra cosa, pero al parecer eso no es así, digamos. Yo no conozco a alguien que haya sostenido que eso haya pasado. Y en ese sentido, creo que el sistema político chileno sigue en una crisis. Esa crisis se manifiesta como, en lo fundamental, como que los partidos, las élites, de lado y lado van por una parte, los discursos van por una parte, y por otra, la situación popular. Y el pueblo no se siente reconocido en sus instituciones políticas. Las Fuerzas Armadas pueden haber recuperado algo de legitimidad, qué sé yo, la policía a lo mejor, pero no se confía en el sistema político. Y tú no puedes funcionar en el largo plazo con esa distancia. En Chile tenemos un primer quiebre que fue, por decir algo, el quiebre que se selló el LIRCAI, que se supera el LIRCAI, digamos, con el esquema portaliano. Ese orden entra en crisis de nuevo en 1910 y se supera con Ibáñez, Alessandri Viejo y la Constitución del 25. Eso entra en crisis el 73 y salimos de ahí con las 54 reformas, más a la Constitución del 80, el 89, más la elección de Patricio Elwin, y ahí viene el orden de la concertación. La pregunta es, ¿cómo vamos a salir de esta tercera gran crisis, digamos? No se ven, digamos, yo no los veo por lo menos, ni los liderazgos, ni los discursos, ni las instituciones, ni las reformas a instituciones necesarias como para salir de una crisis. Déjame agregarte un par de cosas que están presentes ahora y que no estaban presentes de la misma forma en ninguna de las 3 anteriores. Quizás la única podría haber sido la de el 73, por razones obvias que te voy a mencionar. Hoy día, además, tú estás viendo una crispación política en montones de partes del mundo simultáneamente, donde los temas de seguridad son tratados de distintas formas y las fórmulas, te pongo un ejemplo, más tajantes, más violentas incluso, empiezan a ser miradas como, oye, ¿y por qué nosotros no? Tú empiezas a ver que los candidatos que ganan es casi como que le heredaran el discurso, el tipo de discurso que tienen, con garabatos, con amenazas, con todo tipo de promesas que se van a cumplir sobre la base del palo y la carabina, a candidatos de otros países, incluyendo Chile, por cierto, que eventualmente buscan lugares de liderazgo, y como ven que se gana diciendo y que se jodan, bueno, entonces, ¿por qué no lo decimos nosotros también? En una de esas también ganamos. Claro.
Bueno, hay toda una cosa que es distinta a las formas en que se pasaban los resquebrajamientos anteriores, que tú de repente veías un partido que estaba debilitado y qué sé yo, que caía. Hoy día es algo que tú tienes que mirarlo como un fenómeno que quizás, más que el sistema político, yo lo dije en Tolerancia Cero el domingo, la democracia está debilitada. Esa cosa que nos hizo generar crecimiento y hacer que personas que no tenían pudieran vivir armónicamente con personas que tenían mucho, por la vía de que ambos escogían a las autoridades, ambos tenían algo que decir. Hoy día está mirándose así como diciendo, mira, quizás hay que volver a los liderazgos duros. Sí, a ver, yo coincido en que hay una cierta novedad que la calificaría, sin embargo, diría que los procesos que están ocurriendo a nivel planetario están pasando más rápido en Chile. O sea, esa idea de Chile como el país excepcional, donde vinieron los Chicago Boys a probar algo y después vinieron, o antes vino Allende a probar un nuevo socialismo. Esa idea de lo excepcional creo que la historia la demuestra como falsa una y otra vez. Digamos, Chile está inserto en Occidente, está inserto en un contexto mundial donde pasan cosas. Y para el centenario, digamos, nosotros teníamos a nuestro Luis Emilio Recabarren, pero los anarquistas y los socialistas ya hacían nata en otros países del mundo, digamos. O sea, vamos un poco más atrás. Pero ahora estamos yendo, yo creo que por la rapidez de las comunicaciones, estamos yendo mucho más pegados, digamos. O sea, uno podría decir que entre Trump, Bolsonaro y lo que fue el nacimiento republicano hubo muy poco tiempo. Son distintos, no quiero ser injusto tampoco, pero pasó muy poco tiempo. Entonces, como que no tenemos lo que teníamos antes, que era pispear por lo menos para dónde iba la cosa. Eso no lo tenemos hoy día, sino que estamos igual que los argentinos, igual que los otros países, explorando qué va a pasar, qué va a salir de todo esto, porque los argentinos no lo tienen claro ni mucho menos, nada. Digamos, o sea, están asustados más que nada, o con incertidumbre. Entonces, en ese sentido, yo creo que las cosas van más rápido. Y efectivamente uno nota, yo coincido, que claro, estamos como desencantados con la idea de la democracia. Ahora, eso de pronto se vuelve peligroso, porque hoy día uno podría preguntar, bueno, democracia y si no, ¿qué? Y la mayor parte de la gente probablemente te diría, no, pues no vamos a dar el paso, digamos. Pero claro, si esto sigue y sigue y sigue, que las élites van por un lado y sus discursos por ese mismo lado y viven segregadas esas élites y no se mezclan con el resto de la gente, bueno, entonces uno dice, ¿cuál es la diferencia entre esas élites y una oligarquía cualquiera, digamos? ¿Por qué no nos sumamos a un grupo de gente disciplinada, mejor, que esté bien formada, qué sé yo, que piense en todo lo mismo y ordenadamente? Y empieza a requebrajarse la democracia. O sea, creo que no es trivial lo que está ocurriendo, efectivamente. Y en ese sentido, estamos ante un cambio de época que nos desborda como país, también nos afecta como país, pero de esos cambios de época tan profundos, el problema es que tú no sales sin lo que uno llamaría un nuevo proyecto existencial. Se habla de idea de país, de una nueva visión de país, pero el punto es cuáles van a ser esas nuevas visiones de mundo que van a poder reconquistar, por decirlo así, la adhesión de los grandes grupos populares. Bueno, pero ahí hay un punto muy interesante, Hugo, porque es verdad, las constituciones no te pagan el sueldo, pero sí te pueden de alguna manera ordenar institucionalmente las condiciones para que la empresa pueda funcionar y te lo pague. Y de alguna forma, cuando tú estás, y en una de esas, si es que se gana el rechazo, como creen los mismos republicanos, vas a tener 3 intentos de proyectos constitucionales fallidos: el de Michelle Bachelet,
y estos dos. Todo un récord, digamos. Que yo creo que es un récord, y yo siempre he dicho lo mismo, y es un récord además, porque racionalmente los procesos de creación de constitución son procesos alegres, son procesos después de que los países se han independizado o los países están en una posición ya de ser más soberana y por lo tanto se dan una constitución, entonces están todos felices y la aplauden. Nosotros en una de esas terminamos rechazando y la pregunta al final es ¿qué tanto de esta mirada que estamos teniendo entre nosotros, de que no podemos llegar a juntar voluntades para hacer un escenario común de nuestras instituciones y nuestras garantías y nuestros derechos, que son lo básico, puede permear el sistema político para adelante? A ver, efectivamente, la Constitución no te paga el sueldo, pero yo creo que en Chile la Constitución, salvo que yo esté muy equivocado, digamos, y por cierto que uno puede estarlo, pero la Constitución del 80 puede tener, con las reformas sobre todo, qué sé yo, estándares razonables. Si el contenido nunca estuvo demasiado en cuestión, no se entró a picar en esa línea. Salvo en el Estado Social de Derecho, que claro, yo creo que es la única cosa. Con la subsidiariedad metida ahí entre económica. Efectivamente. Ahora, ese paso, eso se corrigió. En la nueva Constitución tú tienes Estado Social de Derecho. Otra cosa es que en la letra chica, qué sé yo. Pero aquí, la gracia de las constituciones es que la letra grande es la que se usa para interpretar la letra chica. Así que por ese lado estaría solucionado el asunto. Pero el problema es que la Constitución del 80 como símbolo constitucional no te funciona. Y cuando tú no tienes un símbolo, uno se pregunta ¿qué nos une? Tú necesitas tener por decirlo así, unos ciertos contenidos, que a lo mejor no son muchos, pero más allá de los cuales no se va. Tú dices, eso es intangible, eso no se toca. Claro. O sea, tú tienes instituciones que no tienen nada que ver, si tú quieres, directamente con la política contingente cotidiana, claro, como la iglesia, la religión, y tú tienes el Talmud, tú tienes la Torá, tú tienes el Corán, tú tienes la Biblia, que son documentos que a los fieles de todas esas cosas les dan una mínima tranquilidad y le da una mínima información sobre qué es lo que creen y qué son las cosas. Desde eso a todas las constituciones que se dan en los países, yo lo insisto, son normalmente constituciones, salvo en las dictaduras, son normalmente constituciones que se dan en espacios de alegría, claro, de ganas de tenerla. Es tu libro, efectivamente, es, por ponerlo, o sea, es secularizado, pero es una especie de libro sacro, allí donde tú tienes en el fondo un evangelio republicano, una especie de evangelio republicano, donde tú dices la división del poder no se toca, una persona, un voto no se toca, un poder judicial independiente no se toca, prensa independiente no se toca, qué sé yo. Y desde ahí construyes. Pero si tú no tienes eso como símbolo compartido dado en democracia, la pregunta es cómo funciona. Y ahí es donde yo digo, el rechazo me parece altamente, ¿cómo ponerlo?, dudoso, digamos, de que pueda convertirse en algo a futuro. O sea, el punto es, puede que gane el en contra o el rechazo, como lo llamemos, pero ¿qué haces tú el día después? Yo creo que es imposible, me parece difícilmente concebible, digamos, que personas del Partido Comunista o los grandes dirigentes de la Apruebo, como los Stingo, los Atria, los Baza, los Loncón, vayan a quedarse tranquilos. Eso no tiene ningún sentido, digamos. Y eso a lo mejor lo va a creer el Rojo Edwards, digamos, pero yo creo que cualquier persona con capacidad de análisis político de la situación del país, está claro que eso no va a ocurrir, que aquí va a seguir el asunto constitucional pendiente. No digo que esté necesariamente mal, pero hay que darse cuenta de las consecuencias que tienen los votos y las decisiones que uno va a adoptar y que el país va a adoptar. Ahora, dicho eso, tú no necesitas solo una constitución, tú necesitas esos intangibles, ciertamente, pero además tú necesitas grandes reformas. O sea, esto uno lo dice hasta el cansancio, pero tú necesitas en Chile una reforma educacional
si la educación secundaria no da para más y la primaria tampoco. Tú necesitas una reforma territorial, la manera en que se administran los territorios. Anda a ver esos edificios que están cayendo en las dunas, digamos, o sea, para ver que en sectores acomodados de regiones la cosa territorial no funciona, digamos. Y podríamos seguir hablando toda la noche de ejemplos de regiones y del problema de la institucionalidad territorial. Ciencia y tecnología, todo lo que habló el gobierno de que este gobierno venía. Bueno, presupuesto en ciencia y tecnología igual que todos los años, digamos, 10 veces menos de lo que tiene cualquier país desarrollado en el mundo para ciencia y tecnología. O sea, lo que estoy diciendo es, la Constitución es una condición necesaria, pero no suficiente. Tú necesitas esa reforma. Y ese impulso reformista no lo ha tenido ni la derecha ni la izquierda. Y yo creo que ahí lo que influye es que las élites andan por un lado, y ahí se muestra claramente, digamos, y sus discursos de esto mismo, de esta articulación de grandes reformas, no dice mucho, no dice algo con sentido. Y yo creo que ahí hay una condición necesaria también de la superación de la crisis que no estamos viendo. Última pregunta que te hago, Hugo. A ver, aquí hay oportunidades, como tú las has de alguna manera señalado, pero también convengamos una cosa. La democracia es una invención genial y ha funcionado muy bien para buena parte del mundo. Pero que exista democracia no necesariamente significa que las decisiones que la gente toma eventualmente son las decisiones que esas mismas personas tomarían en otras circunstancias. Por ejemplo, se ha venido dando una seguidilla de acercamientos, si tú quieres, no voy a decir dictatorial porque no son dictatoriales, se han ejercido crecido en democracia, pero son personas que creen que las cosas se tienen que tratar de una manera rotunda y blanco y negro. Entonces tú tienes lo que hizo Bolsonaro, tienes a Trump que prometió de todo, tienes a Bukele, tienes en Europa un par de países que están en una situación también muy parecida, y en América Latina ni hablar. Entonces, Milei en Argentina recién, que creció diciendo que se jodan, ¿eh? Que aquí lo copiaron muy rápidamente. Bueno, hay un ánimo de o nosotros o ellos. Y eso cada vez que ha pasado en la historia ha sido pero fruto de las cosas más horrorosas que han ocurrido. No, estoy totalmente de acuerdo. O sea, a ver, yo no miro en menos que creo que estamos en un cambio de época. O sea, está muriendo un viejo orden, se está muriendo, porque no hace sentido si uno le pregunta a la gente más chico hoy día y te dicen, digamos, esto no sabemos para... O sea, yo creo que la generación que hoy día tiene 18 ya mira como unos viejos esperpénticos, digamos, a la actual generación en el gobierno. Es así como se han desfasado. Estamos en un cambio vocal y nadie sabe muy bien para dónde vamos. Y cuando tú no sabes muy bien para dónde vas, no puedes forzar la carreta y darle a todo galope, digamos. O sea, es el momento de mirar para dónde, de buscar ajustes de a poco hasta donde se pueda, de tratar de hacer invenciones que vayan construyendo, digamos, el camino. Pero claro, el problema de estas crisis, y eso he sido majadero con este asunto, pero el problema de estas crisis, cuando son de legitimidad, es que son largas, porque sí, recomponer confianza es muy largo. Tú me podrías decir, a lo mejor realmente estamos frente a un consenso respecto a la Constitución del 80 con las 54 reformas, y resulta que desde los comunistas hasta el Rojo Edwards están de acuerdo, digamos. Yo no comparto ese optimismo, lamentablemente. Uno podría decir, nos volvimos todos portalianos, digamos, entonces vamos a rendirle honores a esa Constitución. La del 25. Eso. Claro, yo me quedaría más tranquilo con una Constitución que por lo menos en lo declarativo establece el estado de bienestar, ¿sí?, y o social de derecho,
y la división de poder y todo lo demás. Que hay discusiones como la del aborto que se van a seguir dando, son discusiones que se van a seguir dando con constitución o sin constitución. Pero si no empezamos a dar ese tipo de pasos, y este puede ser una oportunidad la del 17, pero puede haber otra, yo me pregunto cómo vamos a ir saliendo de esta crisis que ya lleva, no sé, 5, 7 años. Bueno, Hugo, vamos a seguir conversando de esto porque falta todavía harto. Muchas gracias. Gracias, Fernando.